Un hallazgo sin precedentes ha dejado a los arqueólogos boquiabiertos, un santuario inca de valor incalculable, que podría sacudir todo lo que creíamos saber sobre la presencia de los incas en Nazca. El imperio inca, también llamado Tahuantinsuyo, fue la civilización más poderosa de Sudamérica antes de la llegada de los europeos. A partir del siglo XV, bajo el mando de Pachacútec, su dominio se extendió por territorios que hoy forman parte de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. Gracias a un gobierno organizado y a un sistema de carreteras impresionante, impusieron el quechua y su cosmovisión a las culturas que iban incorporando, fusionando saberes y consolidando una de las sociedades más avanzadas de la época. Aunque Nazca se relaciona sobre todo con la cultura homónima que floreció entre el primer y el séptimo siglo después de Cristo. Los incas no ignoraron esta región árida. Su llegada supuso una mezcla de creencias y técnicas antiguas, y gracias al clima seco del desierto, muchas de sus huellas se han conservado intactas durante milenios, como esas líneas gigantes que representan animales, figuras geométricas y formas humanas. Aún hoy no conocemos su función exacta, observatorios astronómicos, caminos rituales o simples mensajes a los dioses. Fue a finales de 2024 cuando un grupo de arqueólogos peruanos, empleando drones y un radar que penetra la tierra sin necesidad de excavar, detectó unos patrones extraños bajo la arena. Al excavar cuidadosamente, apareció un muro de piedra perfectamente encajado, una técnica característica del arte incaico. Con cada palada, el perfil de un templo emergía ante sus ojos, a muros de piedras talladas con asombrosa precisión, plataformas escalonadas y recintos semisubterráneos que, según los expertos, debieron servir para ceremonias sagradas. El ingenioso sistema de canales descubierto, junto a la edificación, demuestra que los incas sabían cómo captar y distribuir el agua en un entorno hostil. No se trataba de simples acueductos agrícolas. Todo apunta a que formaban parte de ritos ligados al agua, elemento clave en su visión del mundo. Dentro del templo, aparecieron ofrendas únicas en cerámicas, decoradas con símbolos geométricos y figuras de oro y plata, textiles bordados con hilos preciosos, e incluso pequeños montones de ceniza que señalan prácticas de veneración al fuego o al sol. A medida que la arena cedía, los arqueólogos hallaron un espacio que funcionó como necrópolis ritual. Restos humanos en posición de rito, algunos envueltos en paños finos, presentaban deformaciones craneales típicas de la élite inca. Junto a ellos, diminutas esculturas de metal, conchas marinas y más cerámicas sugerían ofrendas destinadas a acompañar a sus dueños al otro mundo. Este descubrimiento revela que el templo no solo servía para honrar deidades, sino también para despedir a los muertos y asegurarles un viaje espiritual. La presencia de canales cercano al templo refuerza la idea de un centro dedicado a rituales de fertilidad y agradecimiento por las cosechas. En un desierto tan seco, controlar el agua significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los incas, maestros en ingeniería hidráulica, crearon un santuario del agua muy parecido a Tipón, donde el líquido simbolizaba la unión entre el mundo de los mortales y el de los dioses. Algunos investigadores plantean que este lugar fue un punto de peregrinación para comunidades de todo el sur de Perú. Imagina caravanas atravesando kilómetros de arena para depositar sus tributos y participar en ceremonias destinadas a invocar lluvia o bendecir campos lejanos. Si todo esto es cierto, Nazca habría sido mucho más que un enclave cultural. Fue también un epicentro religioso, integrado en la tradición local. Una de las preguntas más fascinantes es cómo encaja este templo con las enigmáticas líneas de Nazca. Estos geoglifos milenarios han desafiado a arqueólogos y astrónomos durante décadas. Si los incas construyeron un centro ceremonial en las cercanías, podría significar que reconocieron la sacralidad de esos trazos. Muchos geoglifos, como el colibrí o el mono, aparecen también en el arte incaico, lo que sugiere una posible continuidad cultural. ¿Acaso encontraron significado espiritual en aquellas líneas y erigieron aquí su templo para honrarlo? Más allá del valor arqueológico, el descubrimiento ofrece un nuevo impulso turístico a la región. Hasta ahora, las líneas de Nazca eran el gran atractivo, pero un templo inca oculto viene a añadir otra dimensión de misterio. Rutas arqueológicas, un pequeño museo junto al hallazgo y centros de interpretación podrían transformar este rincón de la costa peruana. Hoteles, restaurantes y guías locales ganarían impulso, siempre que se respete el entorno y se cuide el patrimonio. La colaboración con las comunidades indígenas de la zona será clave para proteger este legado. Sus saberes y relatos orales pueden aportar una visión única sobre el uso ceremonial del lugar y asegurar que el desarrollo turístico
sea sostenible. Ellos han sido guardianes de este desierto mucho antes de que aparecieran los drones y los radares, y su papel será fundamental para difundir la grandeza de este hallazgo. ¿Cuántos secretos más aguarda la arena? ¿Qué otras huellas incas estarán esperando a ser descubiertas bajo el calor del desierto? Este templo podría ser la punta de un iceberg de sorpresas que cambiarán para siempre nuestra forma de entender Nazca y la presencia inca en el sur del Perú. El viento del desierto susurra historias cuando el sol comienza a descender en el horizonte y pinta de naranja las dunas. Bajo esa misma luz, los arqueólogos siguieron descubriendo pasadizos angostos que conducen a salas llenas de misterios. Imagina ahora que avanzas con cuidado, el crujir de la arena bajo tus botas, acompasado por el eco suave de tus pasos. Cada vez que apartan un montón de tierra, aparecen relieves tallados en serpientes ondulantes, escudos con motivos de pumas, estilizadas aves que parecen alzar el vuelo hacia el interior de la roca. En uno de esos recintos, el equipo encontró un conjunto de muros interiores decorados con finos grabados, como si alguien hubiese querido contar una historia en piedra. Esos relieves narran la llegada de una caravana de viajeros cargados de ofrendas en vasijas repletas de granos de maíz, cestas con tubérculos de colores intensos, ramos de hojas y flores que hoy ya no crecen en esas tierras. Según las figuras, al amanecer, los caminantes depositaban sus tributos ante un sacerdote que vestía una túnica bordada con hilo de algodón, teñido de rojo. Su cabeza, cubierta por un tocado de plumas, parece seguir con la mirada a quien entra en la sala, conservando la fuerza de ese gesto ancestral. En el centro de este espacio, hay un pequeño canal de piedra por donde aún corre un hilo de agua fresca. Podría pasar desapercibido, pero si te agachas y escuchas, oirás el murmullo del líquido, desplazándose con suavidad. Los huesos de antiguos sacerdotes descansan junto a los muros, dispuestos tal vez para acompañar al agua en su misterioso viaje. Los expertos creen que ese hilo simboliza el flujo de la vida y el paso del espíritu de un mundo al otro. Cada gota que brota parece un suspiro antiguo que viaja desde las montañas nevadas hasta el corazón del templo. A unos pasos de allí, un patio semicircular sorprende por su armonía. Está rodeado de bancos tallados en la misma roca, diseñados para que varias personas se sentaran formando un semicírculo. En su centro, hay una plataforma pulida donde se colocaban ofrendas especiales. Imagínate cómo, en el frío de la madrugada, los fieles encendían antorchas hechas con resina de árboles locales. La luz vacilante proyectaba sombras danzantes contra las paredes, creando un ambiente hipnótico. Se oyen tambores lejanos y flautas hechas con huesos de aves. Su música invitaba a la comunión, al diálogo con lo sagrado. Los fragmentos de cerámica encontrados en este patio tienen un detalle único. Han pequeños orificios en los bordes, como para colgar amuletos o plumas. Tal vez se tejían hilos de colores alrededor de los cuencos para atraer la buena fortuna. Uno de esos fragmentos muestra el perfil de un rostro con las pupilas cerradas, como en un gesto de meditación. ¿Era la representación de un dios, una figura venerada? ¿O tal vez un sacerdote dormido mientras recibía visiones? Más allá de ese patio, un pasillo semioscuro conduce a un pequeño recinto decorado con pinturas murales. Aunque la arena y el tiempo han borrado buena parte, se intuyen tonalidades de azul, amarillo y verde. Esas manchas de color, dicen los expertos, podrían formar constelaciones estilizadas. Quizás los incas aquí recordaban que el cielo y la tierra se tocan en un instante sagrado. Cerca del suelo se aprecian huellas de cera endurecida, restos de velas hechas con grasa animal. Junto a ellas, diminutos montículos de tierra teñida de rojo, tal vez ceniza de hojas quemadas, testimonian rituales de purificación. Un descubrimiento impresionante fue un cofre de madera recubierto por una suave capa de arena. Cuando los arqueólogos retiraron la tapa, apareció un montón ordenado de conos de barro rellenos con semillas. Cada cono estaba sellado con un tapón de arcilla y marcado con un símbolo distinto. Uno parecía una montañita, otro un torbellino, y otro un sencillo círculo. Según las hipótesis, serían semillas del tiempo en guardas de granos, que representaban periodos de lluvia o de sequía. Guardar estos conos significaba atesorar el equilibrio de la naturaleza, un recordatorio tangible de la responsabilidad de las comunidades al cuidar el agua y la tierra. Pero el hallazgo más sorprendente todavía estaba por llegar. En lo profundo de una cámara subterránea apenas iluminada, apareció un carrito de madera con rieles rudimentarios. Era un sistema de transporte interno, como una pequeña vagón, semejante a los usados en las minas andinas. Las astas de vigas colgadas del techo sugieren que servía para mover grandes bloques de piedra o contenedores de agua. Nadie esperaba encontrar un mecanismo así en un templo, lo cual revela una vez más la capacidad de adaptación de los incas
supieron aprovechar la pendiente suave de la duna para crear una instalación práctica al servicio de la comunidad sagrada. Al salir al exterior, el paisaje del desierto no parece haber cambiado por el tiempo, pero si miras con atención, notarás que algunos geoglifos dibujados sobre una loma cercana coinciden en el eje de orientación con la entrada principal del templo. Uno de ellos representa un cóndor con las alas extendidas, y justo ahí, al amanecer del solsticio, los primeros rayos iluminan esa antigua puerta. Un experimento con luces y sombras que seguramente se repetía cada año para marcar el inicio del ciclo agrícola. Ver esa conexión entre la arquitectura subterránea y los trazos sobre la tierra refuerza la idea de un proyecto global, de un templo que dialoga con la geografía, con los astros y con la memoria de los ancestros. La gente del valle vecino comenzó a llegar al lugar cuando los huecos de excavación mostraron formas inusuales. Algunos caminantes traían ofrendas espontáneas, granos de cuño, pequeños tejidos hechos a mano y hojas de coca que dejaban sobre una piedra grande, casi como un altar improvisado. Los relatos de los mayores hablan de un espíritu guardián que protege la arena y guía a quienes respetan el sitio. Se cuenta que en noches sin luna, se ve una figura cubierta por un manto blanco y plumas, recorriendo lentamente los pasillos, asegurándose de que nadie lleve objetos sagrados sin permiso. Uno de los arqueólogos escuchó de un anciano una antigua leyenda que hablaba de un corazón de arena. Según la tradición, en el centro del templo había un bloque de piedra tallado con la forma de un gran corazón humano, símbolo de unidad entre cielo y tierra. Esa piedra, decían, fue retirada y guardada por los incas para custodiar el poder del agua. Nadie sabe si aquel bloque sigue enterrado en lo profundo o fue trasladado a un lugar secreto. El misterio anima a los investigadores a seguir buscando, siempre con respeto, convencidos de que cada grano de arena es parte de una misión mayor en descubrir cómo pensaban, sentían y creían los habitantes de este territorio hace siglos. Hoy, mientras el equipo trabaja con lentes de sol, tanques de agua para mantenerse frescos y herramientas sencillas, el desierto parece ofrecer su benevolencia. Los corredores de viento ayudan a disipar el calor, y al caer la tarde, todos se reúnen alrededor de una fogata pequeña. Entre historia y café recién molido, comentan teorías sobre qué otras salas podrían estar ocultas. ¿Habrá un lugar dedicado a la música ritual, con antiguos instrumentos aún por desenterrar, o algún corredor alineado con la estrella más brillante de la constelación del sur? Cada pregunta impulsa la excavación, y cada descubrimiento trae nuevas incógnitas. Es cierto que el futuro de este templo dependerá de la colaboración de todos arqueólogos, comunidades locales, autoridades y visitantes. A medida que nazcan planes de conservación, hay que hallar el equilibrio entre permitir el acceso y proteger los vestigios. Imagina senderos discretos, señalizados con cuidado, que conduzcan a miradores sobre las geoglifos, y al mismo tiempo a áreas restringidas donde solo entren los especialistas con permiso. Talleres para escolares y jóvenes de la región pueden despertar el orgullo por su herencia ancestral, mientras cuidan la fragilidad de este tesoro bajo el sol. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, el equipo organiza una pequeña ceremonia en honor a la Pachamama y a todos los espíritus que habitan este lugar. Ofrecen hojas de coca, granitos de sal y unos cuantos granos de maíz. Con las manos entrelazadas, sostienen un cuenco de barro con agua fresco y pronuncian una breve oración que mezcla quechua y castellano, pidiendo permiso para seguir explorando sin dañar nada. Luego, cada uno deposita un puñado de tierra, reinstaurando así la conexión sagrada entre lo que sacan y lo que devuelven al subsuelo. Al acercarse la media mañana, los arqueólogos instalan un sencillo arco de madera para sostener un toldo. Desde allí, dos hermanas de la comunidad vecina entretejen pequeños amuletos con plumas y cuentas de colores, los cuelgan de un hilo que bordea el perímetro de la excavación, como recordatorio de que la protección y el agradecimiento no vienen solo del estudio científico, sino también del corazón de quienes viven estas montañas y este desierto desde siempre. Los amuletos, mecidos por la brisa, emiten un suave tintinir que acompasa el zumbido de las herramientas al chocar contra la piedra. Cuando el reloj marca las 12 del mediodía, sale a la luz un piso de mosaicos con dibujos geométricos en triángulos encajados, líneas paralelas y círculos concéntricos. Bajo ellos, los expertos distinguen una cámara de almacenamiento sellada por placas de roca. Quienes abren con cuidado esa puerta accidental, encuentran varios recipientes de cerámica intactos. Al girar uno de ellos, sale una brisa fresca del interior, como si guardara un aliento de hace siglos. Dentro hayan granos de quinoa perfectamente conservados, testigos silenciosos de aquella última ofrenda, depositada por manos desconocidas. Por la tarde,
Alrededor de las 5 de la tarde, el sol rasante dibuja las sombras más largas. Es en ese instante cuando, al medir un vano que da a una pequeña plaza interna, los expertos comprueban que la longitud del hueco coincide con la sombra que proyecta un monolito cercano durante el solsticio de verano. Esa exactitud milimétrica demuestra la maestría geométrica de los incas y su profundo conocimiento de los movimientos celestes. El narrador de Oba y hace notar que allí, entre esas piedras, se materializaba la intención de mantener viva la armonía entre la tierra y el cielo, a medida que la jornada llega a su fin. La excavación muestra facetas nuevas, un altar semienterrado al que nadie había prestado atención, un fragmento de tejido con hilos teñidos de colores vivos, y una pequeña caja tallada en obsidiana, un vidrio volcánico, con diminutos iconos grabados. El más sorprendente lleva pintada la figura de un jaguar, animal poco común en estas tierras, pero simbólico de poder y transformación. Esa imagen sugiere conexiones lejanas, rutas de intercambio que unían Nazca con territorios antes inimaginados, llevando historias, objetos y saberes a través de caminos secretos. Mientras el sol se oculta tras la curva de una duna y la noche vuelve a imponerse, las linternas se apagan y la excavación queda cubierta por una lona ligera. El desierto recobra su silencio, solo interrumpido por el susurro del viento y el crujir ocasional de la arena. Mañana, a las 5 de la mañana, el equipo volverá con la misma ilusión y respeto. Saben que cada palada puede traer una pieza clave para comprender este templo inca, pero también que cada fragmento hallado requiere protección, estudio y sobre todo, admiración por quienes hace siglos levantaron estas piedras bajo el sol implacable de Nazca a las 5 de la mañana del día siguiente. El viento aún traía frescura y la luz era apenas un hilo pálido que se colaba entre las dunas. El equipo avanzó con paso firme hacia la boca del templo, donde ayer la lona cubría la entrada principal. Bajo una carpa ligera, encendieron un foco que proyectó un haz suave sobre el dintel. Al retirar la tierra caída, apareció un símbolo no antes visto a líneas curvas que se entrelazaban, formando un gran sol estilizado. Los arqueólogos sonrieron. Sabían que cada dibujo descubierto contaba una historia distinta. A las 7 de la mañana, junto al muro sur del santuario, una joven voluntaria notó un relieve apenas perceptible. Era la figura de una serpiente enroscada sobre sí misma, con la cabeza en alto, como si vigilara el paso de los visitantes. Con una brocha muy suave, fue limpiando la piedra hasta que la textura de las escamas quedó a la vista. Aquella serpiente, explicaron los guías locales, representaba la energía subterránea, el poder de la tierra que brota y recorre los cauces escondidos bajo las arenas. Al mediodía calibraron un radar portátil que, sin excavar, proyectó imágenes del subsuelo. Aparecieron pasadizos angostos que se bifurcaban en varios niveles. Un arqueólogo, con voz pausada, propuso abrir un pequeño pozo de inspección para sondar la cámara más profunda, justo debajo del corredor principal. La idea generó entusiasmo. Tal vez allí descansarían más ofrendas o un pilar central que sostuviera el techo original del templo. A la 1 de la tarde, tras marcar con pintura biodegradable los puntos de riesgo, comenzaron a retirar con cuidado los bloques de piedra hundidos. Cada fragmento iba al lugar del laboratorio improvisado, donde otro miembro del equipo documentaba la forma y anotaba el punto exacto del hallazgo. Fue entonces cuando encontraron un fragmento de cerámica distinto a los anteriores. En su superficie era lisa, con un dibujo negro que imitaba las espirales del viento. Quizá aquel cuenco llegó desde muy lejos, traído por caravanas de altiplano, y encierra una conexión entre Nazca y otras culturas andinas. Mientras tanto, el templo sigue guardando sus secretos, invitando al que se acerque a descubrirlos con respeto. Cada día que pasa revela una pieza más de este inmenso puzzle, un fragmento de cerámica, una pequeña estatua rota, un rincón con vetas de color apenas perceptibles. Y así, entre el zumbido lejano de los drones, el murmullo del agua y el canto ocasional de alguna ave del desierto, el santuario inca emerge lentamente de su sueño de arena, dispuesto a contarnos una parte olvidada de la historia de Nazca. A las 6 de la mañana, cuando apenas se filtra la primera luz rosada entre las dunas, el campamento despierta con un murmullo contenido. Los arqueólogos recogen sus herramientas con delicadeza, revisan los recipientes con agua fresco, cargan sus mochilas y abandonan el refugio de lona. El viento helado aún acaricia la piel, pero la promesa de un nuevo hallazgo impulsa cada paso. Caminan en fila como si siguieran un antiguo ritual hasta llegar al borde de la gran excavación. Allí, la arena muestra vetas teñidas de color ocre y gris, pistas de pasados sucesos. A las 9 de la mañana, el sol empieza a elevarse por el oriente y la luz
revela detalles que antes pasaban inadvertidos. Una arqueóloga extiende una fina brocha sobre una losa horadada, con trazos apenas visibles. Con movimientos lentos y precisos, limpia la superficie hasta sacar a la luz un símbolo en un círculo enlazado con dos medias lunas. Según las leyendas orales de los moradores del valle, ese era el signo de bienvenida que los incas pintaban en sus templos para recibir a los viajeros de lugares lejanos. Al comentarlo entre ellos, sienten que van conectando con un pasado vivo, tejido no solo en piedra, sino en el corazón de las comunidades. Más allá de la muralla principal, aparece un pequeño corredor cubierto por un techo natural de roca. Quien entra debe agacharse para no rozar el dintel tallado, donde se distinguen diminutas figuras humanas, en actitud de ofrenda. Un investigador, envuelto en su chal ligero, recita en voz baja una frase en quechua primitivo, aprendida de un abuelo de la zona Nalimpacha. Ali Runakuna. Nadie sabe si esas palabras resonaron aquí hace siglos, pero el eco que generan ahora, suave y profundo, hace parecer que la roca las repite. Al mediodía, cuando el sol cuelga alto y quema la arena, el equipo se resguarda bajo toldos improvisados. Comparten pan de quinua con queso fresquísimo traído de una comunidad cercana. Comentan las posibilidades que abren las recientes mediciones de orientación al age de uno de los recintos internos. Coincide con la salida del sol en el equinoccio, el día que marca el inicio de las lluvias. Esa conexión sugiere que los incas diseñaron el templo como instrumento de medición, un reloj sagrado para saber cuándo empezar las ceremonias de siembra. Cada gesto arquitectónico respondía a una función espiritual. Por la tarde, alrededor de las 4, la brisa cambia de dirección y trae un viento tibio que despeja las nubes de polvo. Entonces, varios arqueólogos se adentran en una galería que se bifurca tras una gran losa caída. Uno de ellos sostiene una lámpara de mano, su luz imita la llama temblorosa de una antorcha, y señala unas inscripciones en relieve a una caravana de llamas escalonadas, cada animal con un cargamento distinto. Esa escena podría describir el transporte de semillas hacia el templo, o la ofrenda de tejidos y metales que las comunidades dejaban a cambio de promesas de lluvia. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde, el sol comienza a inclinarse hacia el poniente, tiñendo el desierto de rojos y dorados intensos. El narrador de Ia, con voz pausada y evocadora, describe cómo esas piedras capturan la luz como espejos ancestrales, recordándonos que cada bloque sirvió para conectar este espacio con el firmamento. En ese momento, uno de los jóvenes voluntarios escucha algo parecido a un suspiro lejano, un murmullo que viaja bajo tierra. Al inclinarse junto a un conducto de aire natural, percibe una brisa suave que viene de una cámara, aún sin explorar. Es la llamada a abrir un nuevo pasaje, un pasadizo que podría llevar a un santuario aún más profundo. Al caer la noche, alrededor de las 8:30, los reflejos anaranjados del crepúsculo desaparecen, y las primeras estrellas emergen sobre la loma cercana. El cóndor de la línea Mayo R se recorta negro sobre el cielo, como vigilando el templo enterrado. Los arqueólogos apagan las lámparas eléctricas y encienden pequeñas linternas de aceite. Sus tonos amarillos crean sombras danzantes en las paredes, reviviendo los grabados de pumas, serpientes y aves estilizadas. A las 10 de la noche, cuando el campamento se aquieta, la cámara profunda revela un arco de piedra que conduce a una sala más pequeña. Allí, descubren un pebetero de bronce dorado, decorado con relieves de ríos y montañas. Dentro aún hay restos de carbón, mezcla de maderas aromáticas quemadas durante ceremonias secretas.